El próximo eclipse es el 2 de octubre. Va a ocurrir al día siguiente de la juramentación presidencial de la presidenta Claudia Sheinbaum en México. Porque este eclipse que cruza Argentina bien podría marcar así ya abiertamente el punto de partida de la nueva Argentina. En el caso de Chile, que estamos viendo, en la juramentación presidencial del señor Gabriel Boric, el signo de Libra está en la casa 5. Y al cruzar Chile, entonces, trae situaciones de poco entendimiento entre los pobladores con respecto a su gobierno. Diríamos que es bien complicado, muy difícil que termine su mandato. Bueno, en 1973, el planeta Saturno también hizo un mal contacto con el Sol de la juramentación presidencial y el señor Allende no terminó su mandato. Si es que eso hubiera hecho el presidente Boric, no tendría los problemas que tiene. Eso lo dijimos hace como 3 años. Una de las tareas de la astrología es la predicción del futuro. Para el año 2050, Urano va a estar muy cerca de la Tierra. Vamos a revivir pasajes con ropajes distintos de los años 60. Para mí, el 2050 es el tiempo de la gran revolución contra la inteligencia artificial. Bienvenidos a Influencer Trip, el canal de la historia y los misterios de este mundo. El día de hoy tengo el agrado de presentar a un cosmobiólogo. Tengo mis apuntes acá porque la verdad es que es un tema muy interesante y que nos va a gustar. Yo creo que nuestra audiencia nos podría encantar esto que vamos a conversar el día de hoy. Es un cosmobiólogo con más de 50 años de experiencia en la materia, autor de libros, escritor e investigador con importantes aciertos en predicciones a nivel mundial. Le damos la bienvenida a Rubén Jungblut. Bienvenido a Influencer Trip. Un placer que estés acá. Martino, muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Dependiendo del momento en que vean las personas tu programa, Influencer Trip. Contento de que haya pensado en mí, digamos, para conversar sobre un tema que es tremendamente interesante para todo el mundo. Sí, totalmente, totalmente. Yo sé que es un tema interesante, ya sea para las personas que lo hayan escuchado, por supuesto, para otros que lo ocupen como diariamente, ¿cierto? En su vida cotidiana. Y como te mencionaba, fuera de cámara, por así decirlo, yo igual es un tema que desconozco bastante, pero siempre me ha llamado la atención. Y sé que hay personas que les ayuda muchísimo en su vida diaria. Así que, bueno, Rubén, una de las cosas por las cual quiero partir es, y es por la cual una de las que más me llamó la atención en el por qué decidí hablar contigo, es la cosmobiología. Ese concepto yo nunca lo había escuchado y me llamó muchísimo la atención. Si por favor nos pudieses explicar y comenzamos con eso. Bueno, ante todo, Martino, nuevamente muchísimas gracias por la invitación. Sin entrar en el punto de origen del término de cosmobiología, que en todo caso nos llevaría a finales del siglo XIX, comienzo del siglo XX. Estudié la astrología con el nombre de cosmobiología, me inicié en el mundo de la astrología, repito, con el nombre de cosmobiología, en el año de 1970, en el mes de mayo de 1970. Y las personas que difundían este conocimiento se cuidaban de no usar la expresión astrología, porque en los años 70, digamos 50, 60, 70, hablar de astrología, bueno, no estaba bien visto. Okay. Y con los años descubrí que muy atinadamente las personas que emplearon el término de cosmobiología lo hacían para dar a entender de que no es solamente astrología lo que hacemos o lo que estudiamos, lo que investigamos. Buscamos la salida, las soluciones a las preocupaciones, a los problemas de la gente, de las personas, de las instituciones, de los países, del planeta. La astrología es una ciencia madre, en mi ciencia diríamos. Lo que sucede es de que el astrólogo te señala con precisión lo que te ocurre, te va a ocurrir, y muy pocos, por no decir casi nadie, te da la salida, la solución. Muchos hablan de celebrar el cumpleaños en un determinado lugar y piensan que eso es más que suficiente para arreglar problemas, y eso es muy poco. Con el tiempo descubrimos que entonces
el término de cosmobiología es lo más acertado para decir que es astrología más solución o astrología más evitar que se presenten los problemas. Y defino la cosmobiología como un puente. Y si lo hago desde el punto de vista religioso, diría un puente entre el hombre y Dios. Y si lo hago desde el punto de vista de los negocios, es un puente entre el hombre y sus metas comerciales o empresariales. Me gusta, me Así, gusta. Me gusta ese concepto de que es un puente, porque engloba mucho más. No es solamente decir lo que pasa, sino darte la solución a ciertos problemas. Me gusta mucho. Bueno, y tú específicamente ayudas a las personas en su vida personal y empresarial a través del cosmos. Es así, ¿cierto? Ese es bueno, como el concepto, ¿no? sí, definitivamente. Ujú, eh, Yendo a los primeros días míos, diríamos, ujú. cuando comencé a estudiar la cosmología en 1970, que todo era a mano en ese momento, no teníamos computadoras, luego aparecen las computadoras ya en los Cierto. años 80, Ujú. pero yo recién en los años 90, principios de los 90, cojo un programa de astrología computarizado y todos mis estudios los hice a mano, diríamos, y sí, efectivamente, desde tendría yo 5 años de haber estudiado, empecé a decirme, si yo encontrara alguna persona que quisiera que le programe el nacimiento de sus hijos, con mucho gusto yo le daría mis cálculos. Claro. Y bueno, se presentó el momento y lo que logré fue la separación de los padres de la criatura que nació, porque con los años descubrí que las distintas horas en que nacen las personas Ujú. van modificando el destino de los padres. El hijo, por su hora de nacimiento, cambia el curso de los padres. Wow. Entonces, cuando un hijo nace normalmente entre las 6 y las 8 de la mañana, Ujú, claro, a veces puede ser de 7 a 9, dependiendo si está con hora de verano o no, en la ciudad donde vive o ujú. donde nace. Entonces, las que nacen normalmente entre las 6 y las 8 de la mañana quiebran la relación de los padres. Mm. Y digamos, es bonito nacer entre las 6 y las 8 de la mañana porque tú destacas en el mundo espiritual, pero te sientes como embotellado en tu país. Ok. Y la pregunta es, si te sientes embotellado en tu país porque naciste a las 6 de la mañana o Ujú. 7 de la mañana u 8, entonces la pregunta es, ¿en qué lugar del planeta Tierra es mediodía? Entonces el mediodía es un poco más hacia el oriente de tu lugar de nacimiento. Y si tú tienes la oportunidad de viajar hacia el oriente, por ejemplo, si naces en Chile, Ajá. diríamos Portugal. Ok, claro. Y Portugal es mediodía y tú tendrías mucho más oportunidades de progresar y no te sentirías como embotellado, porque pocas personas van a Claro. sentirse felices y contentos que nacen entre las 6 y las 8 de la mañana, sobre todo Claro. cuando son médicos, cuando trabajan como abogados en las causas penales o son Mm. laboratoristas, pero Ujú. no todos son de esas profesiones. Entonces se sienten que no se hallan Claro. donde viven. Mm. Pero reubicándose geográficamente, uno puede encontrar su camino. Y digo, con los años, con los 50 años de experiencia, Ujú. no es necesario viajar en muchos casos. Es cuestión de saber en qué lugar del planeta Tierra tú te sientes cómodo, te sientes bien, Mm. está el éxito de tu lado, en fin. Mm. Entonces, esas posiciones planetarias las regresamos a tu lugar de nacimiento Mm. y las plasmamos a partir de una mudanza de casa, que Maravilloso. son dos consideraciones que son muy importantes en el campo de la cosmología Ujú. que no la tiene la astrología. Lo entiendo, claro. O sea, podemos decir que el nacimiento nos define básicamente para el resto de nuestras vidas, ¿o no? Claro que Mm. sí, el nacimiento, eh, y basta solamente 2 minutos en la diferencia de nacimiento de una persona con otra para Oh, tener conductas, comportamientos distintos oh, y wow. situaciones a vivir que pueden variar de 1 año a 30 años en una persona con otra, Mm. con solo 2 minutos de diferencia en nacimiento. Y estoy siendo un poco generoso porque a veces solamente 1 minuto y segundo de diferencia. Yeah. Y es que en un horóscopo, que es una rueda circular Ujú. de 360 grados, cada grado tiene un significado. Ok. Por ejemplo, el grado número 3 del Cordero o Aries Ujú. simboliza el precipitado.
Y el grado 4 de Aries simboliza aquel que va a tener grandes honores y reconocimientos en su vida por las cosas que hace. Perfecto. Y muchas veces el precipitado no llega a hacer bien las cosas. Otras veces sí, pero en algunas veces no. Okay. Entonces, cuando nace una persona, en un determinado momento, y está influenciado por el grado 3 del Cordero, entonces actúa precipitadamente. Ujú. Pero si nace 2 minutos más tarde, es posible que esté influenciado por el grado 4 del Cordero o Aries, y entonces es distinta su conducta, su comportamiento. Ejemplo, Ujú, claro. cuando juramentó el presidente George Bush su primer mandato, su primera administración, Ujú. que fue en el 2001, el 20 de enero, el símbolo o el grado importante para él fue justamente el grado número 3 del Cordero. Y él precipitadamente lanzó la invasión a Oriente Medio, Claro. ¿no? Ujú. A Irak. Así es. Y eso significó un entrampamiento para Mm, Estados Unidos. entiendo. Si él se hubiese esperado unos 4 minutos en su juramentación presidencial, él no actuaría precipitadamente. Y Ok. entonces no se hubiera entrampado a Estados Unidos. Pero ¿por qué, digamos, la diferencia de 3 grados de Aries y 4 grados de Aries? En Estados Unidos los presidentes juramentan su cargo al mediodía cada 4 años y lo hacen al mediodía, indica así la Constitución. Ujú. Pero el presidente George Bush, hijo no padre, se adelantó, no Ahí respetó el está. protocolo y al adelantarse Claro. eh, se metió en un problema en la nación. Totalmente. En el campo de la astrología, Ujú. sobre todo en el campo de la cosmología, nos apoyamos en lo que nos dice el Eclesiastés. Todos los Ok. astrólogos estudiamos la Biblia. De una u otra manera estudiamos la Biblia Mm, porque de ahí sacamos conceptos, pensamientos, pasajes. perfecto. El Eclesiastés nos dice todo aquello que tú haces bajo el sol, o sea, sobre la tierra, Claro. tiene su tiempo y tiene su medida. Existe un tiempo para cada cosa. Mm, Y si tú no respetas los tiempos, entonces tendrás problemas. claro, totalmente. Rubén, vamos de arriba hacia abajo, ¿cierto? Porque Ok, hablaste de horóscopo, hablaste de presidentes y que todo puede influir no solamente en el actuar de una sola persona, sino en el actuar o lleva una consecuencia al resto de las personas, ¿cierto? En este caso, lo que mencionabas recién en tu ejemplo. Pero vamos, porque tengo una pregunta que se me viene a la cabeza, que el horóscopo tiene una diferencia con los signos zodiacales, tiene una diferencia con la carta astral. Vamos desglosando cada una de las cosas en lo que engloba, por así decirlo, a la cosmobiología, ¿no? ok, Martino. Yo te voy lanzando perlitas por ahí para ver Claro. qué coges, Ujú. un poco como para no seguir tu guía, porque la Claro. gente me hace preguntas que no pueda responder. No, 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 pero está bien, por supuesto. No, 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 está bien, está bien. Ujú. Bueno, horóscopo es una expresión que procede del griego, que significa mirar las cosas a través del tiempo. Y Ok. podemos usar Ujú. varios sinónimos: carta astral, mapa celestial, en fin. Ujú. Eh, y los signos del zodiaco, como las constelaciones, las estrellas, la distancia de los astros entre sí, desde sus órbitas, todo eso se plasma en un plano que se denomina horóscopo. Yo le llamo horóscopo, pero puedo usar el término de carta astral. Es lo Ah, mismo, perfecto. digamos, Ok, ¿no? ya, perfecto. Es un mapa del cielo Ujú. en el momento en que nace algo. Puede ser el nacimiento de una persona, puede ser una juramentación presidencial, Mm, y en lugar de ir al laboratorio y revelarlo, ujú. miramos al cielo, lo revelamos a través de una computadora, porque hoy en día basta solamente unos cuantos segundos Mm. para hacer un horóscopo, lo que nos tomaba años atrás, pues varias horas. Claro, totalmente. Perfecto, lo entiendo. Entonces, ¿qué nos revelaría si, porque yo he escuchado a mucha gente que, no sé si está bien dicho el término, se lee la carta astral o analiza su carta astral, ¿cierto? A mí Sí, me es una gusta... expresión que me gusta, ¿Sí? ¿Ok? leer la carta astral. Leer la carta astral, perfecto. Entonces, cuando la gente se lee la carta astral, a grandes rasgos, ¿qué puede una persona esperar en el momento de leerla? ¿Qué Bueno, entrega esa carta astral? a ver, rápidamente señalamos que en el horóscopo, que es una rueda de 12 segmentos, Ujú. nosotros podemos encontrar el pasado de la persona,
Y a partir de conocer su pasado, podríamos explicar por qué vive determinadas situaciones en la encarnación presente. Me estoy refiriendo al pasado de encarnaciones anteriores. Ok. Cuando hablamos de astrología, estamos presuponiendo de que existen vidas anteriores. Y existe, bien. Pero no solamente es el pasado de la infancia, sino de vidas anteriores. Ujú. Luego analizamos el presente y en el presente su conducta, su comportamiento, en fin, podemos ver muchas cosas, la economía, la salud, las relaciones políticas, matrimoniales, en fin, todo lo que tú te imaginas está dentro de un horóscopo. Por eso la cosmología es una ciencia que viene en auxilio para el tiempo presente y soluciona los problemas, por lo menos señala dónde están los problemas, encamina a las personas, a las instituciones, a los países hacia un destino superior. ¿Podemos decir entonces que podría ser como una guía para el ser humano en la vida? Definitivamente, ya que el término que se usa es GPS, sí, es un GPS, es una carta de navegación. Claro. Estás manejando tu vehículo en una zona de neblina y posiblemente podrías tener problemas. Exactamente. Entonces, enciendes tus luces, en fin, vas manejando con cuidado. La astrología es justamente una carta de navegación. Te dice por dónde debes ir, qué camino debes de evitar para no estar en ese mundo de niebla, ¿no? Claro, totalmente. Entonces, si es una guía, no tiene que ver con el destino, ¿cierto? Es decir, Si es una, no estamos destinados o si estamos destinados. Eso es una pregunta que me gustaría saber si es que nosotros nos regimos, gracias a esta carta astral, a ciertas acciones que podemos tomar, ¿cierto? Nosotros sí, estaríamos destinados, ¿no? definitivamente. ¿Eh? Podemos eliminar la expresión destino y dejar la expresión destino para el trip. Ok, ¿Cuál es tu, claro, cuál es tu destino? Mi destino es irme de Lima a Santiago, ¿de claro. acuerdo? Ok, claro, Pero, para el viaje. Ujú. pero también, digamos, dentro de el mundo de la astrología hablamos que existe el destino. Ok, Eh, Existe el destino, pero también existe el libre albedrío y tanto la cultura como la educación, la formación en el hogar contribuye grandemente a zafarse o alinearse con el destino de las personas, perfecto. ¿no? ¿Y Pero, cómo en un mismo sentido podría existir el libre albedrío y el destino? El destino sería entonces el lugar final, que no se puede cambiar, y entre medio tenemos un libre albedrío que podemos ir trabajándolo y modificando en el tiempo. bueno, vamos a ponerlo de otra manera bien sencillita. Ajá, Nacemos con una predisposición ok. y que pasará pues de repente unos pocos años para que te des cuenta que tu predisposición era ser pianista. Ujú, Y de repente tus padres no te llevan por el camino del piano y no lo eres. Pero estaba destinado a ser pianista y entonces cuando eres una persona adulta, dices, me gustaría tomar algunas clases de piano y bueno, ahí vemos que está indicado. En la lectura del horóscopo se ve si puedes ser o no un pianista talentoso o bueno, por amateurs. claro. Y mucho depende, honestamente, de la formación, de la educación. Al nacer, entonces nacemos con una predisposición de que, que los astros, las fuerzas cósmicas, nos someten, pero como una moneda que tiene dos caras, cara y sello, entonces en una cara viene, entre comillas, la predisposición, el destino, el sometimiento, y en otra cara el libre albedrío. Entiendo. Pero ese libre albedrío se alimenta con la educación, con la formación. Pero por encima de todo, antes de pensar en la astrología de los astros, de las estrellas, de los planetas, tenemos que pensar en la astrología mental, en el zodiaco mental. Usaste la expresión zodiaco, que somos signos zodiaco, que es la llamada ronda de animales que aparece en esa gráfica. El zodiaco mental es lo primero que tenemos que empezar a abordar. Y entonces en una lectura astrológica eso se ve. ¿Y qué cosa es lo que podemos resumir que es el zodiaco mental? Los condicionamientos. La familia te condiciona, la sociedad te condiciona. Por ejemplo, tú naciste claramente para ser un hombre de negocios, hacer inversiones,
pero de pequeño tu papá, tu mamá te dice, no, no hagas esto, no, no hagas esto. Entonces vas Entiendo. creciendo con un miedo. Mm, Eso primero tenemos que superarlo. Y perfecto. gracias a que existen cada 6 meses los eclipses, podemos superar los traumas, los miedos, los temores. Sobre todo cuando un eclipse cae en aquella región de la carta astral o horóscopo, Ujú. que significa el destape, sacar a la luz lo que uno tiene escondido. Aunque normalmente uno lo que esconde son cosas que no quiere que la sociedad se entere. Claro, es cierto. Sí, Y también. entonces, digamos, ahí es cuando viene la caída del político, por ejemplo. Mm, Pero para personas comunes y corrientes como nosotros, ujú. digamos, qué bonito que haya un eclipse porque nos ayuda a superar nuestros problemas, nuestros miedos, nuestros temores. Mm. Y ya superado, o por lo menos encaminado, vamos al tema de la astrología o del horóscopo, de los planetas y los astros. Ujú. Pero teniendo en cuenta que los astros influencian primero en el plano instintivo, en nuestro plano instintivo. Pero nosotros, a diferencia de los animales, no estamos sometidos al plano instintivo, ya hemos pasado eso a un plano superior. Claro. Estamos en el plano emocional, cultural, espiritual y todo. Ujú. Pero los animalitos sí son aquellos seres que reciben más rápido, sienten más rápido la influencia de los astros, de los Mm, planetas. En el caso de los hombres, eso demora un poquito. mm. Puede ser una semana, un mes, o de repente más todavía. Y claro, se acuña una expresión que se llama histeresis, que es el retardo. Pero en fin, eso podemos hablar más adelante. Ok. Lo que quiero señalar es que cuando hay una incidencia de un astro, de una influencia cósmica, Mm. desciende directamente sobre el plano instintivo. Y si nosotros actuamos instintivamente, somos personas poco cultivadas, perdona la expresión, actuamos brutalmente, entonces sí, rápidamente la influencia de Marte, por ejemplo, o de Ujú. Urano nos influencia. Mm, Pero si somos personas cultivadas en el sentido que mm. eh, somos tolerantes, en fin, tantas cosas que, digamos, la educación, la cultura, sin el parámetro, digamos, de la formación, nos permite actuar. Entonces decimos que un astro, Marte, por ejemplo, o Júpiter, por ejemplo, actúa primero sobre un animalito. Y Entiendo. esa condición es grandísima. Mm, ¿Por qué? Porque entonces buscamos el momento en que el animalito recibe esa influencia y como el animalito puede actuar como un diapasón, el diapasón es un instrumento que permite que afinemos los instrumentos ok. a tocar. Entonces, la mascotita, que puede ser un gatito, un perrito, en Ujú. fin, un pollito, actúa como un diapasón, hace que nosotros nos sintonicemos con la energía que trae el animalito y salimos de nuestros problemas. Wow. Son como canalizadores también, ¿no? De Así es. energía. Ya. Yo le llamo condensadores, Ujú. pero también le llamo diapasón. Entonces, Ya. es como una quilla, ¿no? Una horquilla que la hacemos vibrar Ajá. y va diciéndonos, ok, nuestro violín está armonizado o no. Es tremendo, digamos. Sí. Por eso es que hace 22 años, sí, 22 años, venimos investigando acerca de la importancia de adoptar mascotas, animalitos, Mm, porque si encontramos el momento apropiado para que el animalito ingrese al hogar, mm. ya no tenemos que preocuparnos el momento en que nació el animalito. Si encontramos, Ah, porque es importante conocer el momento en que nace el animalito, ok. pero hay unas determinadas fechas en el año que no importa cuándo nace el animalito, lo que interesa es que ingrese a tu casa y en el momento que cruza el umbral está recibiendo una energía que él rápidamente la retransmite a sus amos. Wow, qué interesante esto. O sea, una vez entre al hogar, podemos descartar ya el momento en el que nació. Ahí es el momento importante. O sea, hay que planificar el momento exacto en Así el es, que nuestra mascota así viene. es. Y entonces, ¿Sí? si por ejemplo la mascota ingresa un momento en que Marte está levantándose por el horizonte, Ajá, ok. puede haber ingresado la mascotita a las 3 de la tarde, pero en ese momento el Sol está, digamos, por el lado suroeste, ya, ok. Pero el planeta Marte pudiera estar elevándose por el horizonte, por el lado este, Ujú. y la mascotita va a ser una mascotita un poco fiera. No va a ser Mm, tranquilita, va a estar ladrando, de repente mordiendo, mm, ¿de acuerdo? claro, Pero entiendo. si la mascotita ingresara en otro momento, y es otro momento en que Marte está en una región del horóscopo que se conoce como el extranjero,
Entonces la mascotita dice, yo he entrado a esta casa a vivir para irme al extranjero y no me quiero quedar aquí en este lugar donde vivo. Y entonces comienza a mover energías y a sus amos los hace irse al extranjero. Entonces personas que tienen deseos, anhelos de vivir en otro país, pero tienen problemas para salir de su país porque le falta la documentación o qué sé yo, varias Claro. cosas que pueden suceder. Entonces le decimos, adopta una mascota en tal momento que señala que la mascotita tiene que ir al extranjero, pero tiene que irse con su amo, y entonces le dan la visa al amo para irse al extranjero. Claro, entiendo. O si la mascotita, digamos, entra un momento en que la luna, que representa las emociones, los sentimientos, y Saturno, que representa la tristeza, la depresión, la mascotita ingresa en un día, en una hora, en el momento en que la luna y Saturno no están bien conectados. Desde que ingresa la mascota, la ama mujer, no amo varón, sino mujer, va a acusar pena, tristeza, depresión. O de repente la ama tiene un hijo que pudo haber nacido 2 años atrás, y nació un momento en que la luna y Saturno no estaban bien ubicados en el cielo cuando nació la criatura, y sufre de depresión postparto. Entonces va al tratamiento médico, pero le dan pastillas y no sale el problema. Y para que salga el problema, lo único que tiene que hacer es adoptar una mascota. Pero buscar el día y la hora en que hay una buena conexión de la luna con Saturno. Bueno, no quiero monopolizar la conversación, No, porque si por en favor. todo caso no va a ser conversación, Sí. ¿no? Pero lo que estoy tratando de ver, los alcances que tiene la cosmobiología, y me motivaste a hablar de destino y libre albedrío. Pero sí, definitivamente el destino es de un alto porcentaje y el libre albedrío es de un bajo porcentaje, y podemos cambiarlo a partir de la cultura, la educación, la formación, los deportes. Si una persona quiere aprender astrología, yo siempre digo, tiene que vivir en sintonía con el 5.º mandamiento de la ley de Moisés, no matar. En pocas palabras, ser vegetariano. Después, tiene que hacer deporte, gimnasia para mantener el cuerpo sano, mente sana. En fin, son requisitos básicos. Y un tercero es saber cocinar. Tiene que ser chef. ¿Por qué? Porque si eres chef de casa, tú sabes que para hacer una ensalada hay que cortar debidamente los ingredientes, saberlos en qué momento pones la lechuga, en qué momento pones, digamos, el caufú o el apio. O sea, no lo tiras, ¿de acuerdo? Con todo respeto, como si fuese una ensalada griega, que son trozos grandes. Claro, entonces, si tú sabes cocinar, entonces sabes combinar las influencias de los astros. Eso me gustó, el concepto de combinar. Ahí yo creo que funcionaría. Me gustaría derivar esto a quizás lo que has tocado un poquito, el tema de los astros, y hablar específicamente en tanto un eclipse futuro como quizás el eclipse que pasó. Yo eso la verdad no he sabido, hice un pequeño video colgándome un poco con lo que estaba pasando de forma mediática a través de las redes sociales, que hablaban de todo esto, que iba a pasar el fin del mundo, pero es algo cíclico, ¿cierto? Bueno, me gustaría sí. saber qué pasó en ese eclipse, qué cambios hubo, tanto para el planeta como para las personas. Fue en abril, si no mal recuerdo, ¿cierto? Sí, el día 8 de abril, y todos los tremendistas siempre dicen cada 6 meses, porque cada 6 meses hay eclipses, dicen, este es el fin del mundo, mañana es el fin del mundo, etc. Bueno, será el fin del mundo de ellos por sus pronósticos muchas veces errados, no cerrados, sino errados. Pero efectivamente hubo un eclipse el 8 de abril que cruzó transversalmente México y cruzó hacia Estados Unidos por Texas y terminó por el lado noreste de Canadá. Estamos viendo la trayectoria de la parte más oscura. Un eclipse es un fenómeno de oscurecimiento. Okay. Podemos hablar del eclipse de Sol, el eclipse de Luna. ¿Por qué? Porque la Tierra tiene un satélite. Pero no hablamos de eclipses de Venus, por ejemplo, porque no le conocemos que tenga satélites. Pero sí podemos hablar de eclipses de Júpiter, en Júpiter, porque tiene varios satélites. Y como de ahí tiene más de 6 satélites, por decirlo así, más de 6 lunas, entonces imagínate, eclipses hay a cada rato en Júpiter. Bien, pero regresando al tema de Tierra, en el mes de octubre del año 2023
un eclipse de sol cruza Estados Unidos, cruza México por Yucatán. Es importante mencionar este eclipse, porque luego el siguiente eclipse, el del 8 de abril, se conecta con el eclipse el del mes de octubre del año 2023, si no me equivoco fue un sábado 14 de octubre, en Texas. Y una de las manifestaciones de los eclipses, salto muy rápido de repente. La parte más oscura, la banda que llaman la umbra, cruza México, Texas. Y esa es la del 8 de abril de 2024. En octubre de 2023, la parte más oscura entra por el oeste de Estados Unidos, cruza Texas, sale por el Golfo de México, sigue por Yucatán. Bien. Perfecto. Entonces, pero en los costados, derecho, izquierdo, diríamos, norte, sur, en fin, este, oeste, de esa parte más oscura, también tenemos oscurecimiento, pero ese oscurecimiento es parcial, no es total, no es un eclipse con mayor oscurecimiento, ¿de acuerdo? Okay. En penumbra, bien. Pero igual, ejerce influencia para todas las personas. El eclipse del 8 de abril, nosotros escribimos un libro que se puede ver a través de Amazon, porque es digital este libro ahora, Desde la oscuridad, pasaje de la vida de México, y nos interesó señalar qué podría vivir Estados Unidos, qué podría vivir México. En estas últimas elecciones, donde ganó la señora Claudia Sheinbaum, si no me equivoco así se pronuncia, en el curso de la campaña electoral hubieron desmanes en el sentido de que se mataron candidatos, asesinaron candidatos, y eso yo lo vi como una parte de la influencia negativa, diríamos, o el efecto perturbador del eclipse del 8 de abril. ¿Por qué dije esto? Porque por el año de 1940 también un eclipse cruza México, y en el tiempo de las elecciones hubieron asesinatos de candidatos. Entonces dije, con estas cosas es posible que se presente, está escrito, entonces es algo real. Bien, pero rápidamente quiero señalar de que en 1325 un eclipse de sol cruza México y aparece la cultura azteca. Un cambio de rumbo hubo en la historia de México. Este eclipse del 8 de abril, yo le estoy señalando que trae una nueva historia para México. Muy bien, pero ese eclipse también cruza Estados Unidos, y entonces encopa a estas dos naciones. Claro. Está ahí, listito para que eso suceda, y si es que gana el señor Trump, que podríamos conversar sobre eso, entonces es probable que ese encrespamiento se presente, ¿de acuerdo? Pero ya vemos como efecto del eclipse del 8 de abril, aunado al eclipse de octubre de 2023, que Texas le ha puesto un paralelo al presidente Joe Biden, diciéndole, por favor, no más inmigrantes ilegales. Y se armó todo un, digamos, barullo, porque Texas le dijo, me voy a separar de la Unión, y tiene respaldo de varias naciones. Entonces, los eclipses traen este tipo de situaciones. En 1973, un eclipse, no me refiero al eclipse 73, que me parece que fue junio, cruza África, sino al de enero del 73, que cruza Chile, y poco tiempo después hay toda esa situación que se presentó donde lo retiran al presidente Allende, entonces viene el gobierno del señor Pinochet. Claro. Es la influencia del eclipse de 1973. Ahora, el siguiente eclipse va a ser el de 2 de octubre, que también va a cruzar Chile y Argentina. Bien, ¿qué podemos esperar? Eso lo podremos conversar. Pero lo que quiero señalar es que las personas que el 8 de abril no estuvieron en México, o no estuvieron en América, o no estuvieron en Norteamérica, Centroamérica, no quiere decir que no sienten la influencia. Una persona que está en Australia también siente la influencia del eclipse del 8 de abril, porque aquí hay que considerar dos cosas. El eclipse, desde la influencia desde el punto de vista geográfico, se da, digamos, en un primer momento como 4 o 5 años de influencia, y la persona que vive, por ejemplo, en Australia, que no geográficamente no ve el eclipse, no vive el eclipse, pero que tiene la influencia porque tiene un horóscopo, tiene una fecha de nacimiento, y ahí sí la influencia la mantenemos como en unos 6 meses. Perfecto. 6 meses de influencia, ¿no? Entonces, los eclipses
son agentes de cambio. Ya, Y perfecto. Ujú. en ocasiones puede ser drástico o no. Claro. Pero, Rubén, hay una distinción, bueno, creo que lo acabo de responder al final, que por ejemplo si estabas en Australia y no lo percibes, igual se siente un cambio. Pero alguien que, por ejemplo, vive el eclipse, si yo viví uno cuando hubo en Pucón, si no mal recuerdo, el año 2020, diciembre de 2020 o diciembre de 2019, en Pucón, al sur de Chile. Sí, perdóname que te interrumpa, Sí, sí, Martino. sí. Fue justamente en el año 2020, porque ese ¿Sí? eclipse que cruzó Chile-Argentina, que tuvo una repercusión en el gobierno del presidente argentino, bueno, y también en Ok, algunas manifestaciones sociales en Chile, ese claro. eclipse repercutió en Estados Unidos. Hicimos la declaración en el 2018 que iba a traer la derrota de Donald Trump. Bien, pero sí, efectivamente, eso me hace recordar, Ujú. hubo ese eclipse que fue en el año 2020. Creo que Oh. fue eh, en diciembre 12. Ahorita no me acuerdo bien la Puede fecha, ser, pero fue sí, en creo que 2020. sí. Creo que sí. Bueno, mi pregunta va un poco en base a eso, de que hay una diferencia en la persona que vive y presencia el exacto lugar a alguien que está más alejado, por ejemplo. Sí, definitivamente. Y la diferencia está en el tiempo Ok. de la influencia, como dijimos en un primer momento. Las influencias duran 4 o 5 años. Por ejemplo, el eclipse de 2020, Ujú. que cruza Chile, Argentina, en un año antes, 2019, ya se siente la influencia. Mm, ¿Por qué? Porque va a oscurecer ese país, va a cruzar la umbra ese país. Y terminada la influencia del eclipse, la extendemos 4 años más. Muy mm, bien. Pero una persona que no está en el lugar también vive la influencia del eclipse menos tiempo. ok. Pero ¿por qué vive la influencia? Repito, porque tiene un horóscopo y en su horóscopo nosotros ubicamos al eclipse y nos va a decir en 12 grandes rutas qué es lo Ujú. que puede vivir a partir de ese eclipse la persona. Perfecto. Si le va a influenciar en su conducta, en Mm, su relación matrimonial o mm, con socios, en su economía, en su educación, en fin, en muchos campos. claro. Todo depende de... Y eh, puede, Rubén, puede afectar de manera tanto positiva como negativa, ¿o no? Porque hasta ahora los ejemplos que he dado ha sido igual bastante drástico en temas de países y todo. Y algunos lo podrán ver de forma negativa y otros no, porque es la caída de algún presidente, o siempre es algo dramático que para ciertas personas es positivo y para otras es más negativo. en términos Ujú. generales, decimos que la ausencia de luz solar te va a afectar Ok, y te va a afectar en algunas de tus actividades, dependiendo del momento en que tú naces. ok, ¿Ok? Pero en los líderes, en los mandatarios, se ve que actúa grandemente en la continuidad de su gobierno ya. y no tiene por qué ser definitivamente negativo. Ujú. ¿De acuerdo? Ok. En el caso que puse del ejemplo de Donald Trump fue negativo. ¿Por qué? Porque ese eclipse, al ocurrir en el signo de Sagitario, y el presidente Donald Trump, digo, expresidente Donald Trump, es de Géminis, entonces le afectó. Los signos son Mm, armónicos y no armónicos. Armónico, perdón, no armónico es Géminis con Sagitario. Entonces, claro. pero hay eclipses que impulsan notablemente Ujú. tu, tu éxito. Bueno, Mm, mayormente mi trabajo está orientado en los eclipses a ver mandatarios, pero sí, claro. definitivamente en la parte empresarial Ujú. se ve. Sobre todo, si tú inauguras algo, por ejemplo, el TikTok, el éxito de TikTok, justamente nace a la vida pública después de un eclipse, inmediatamente después de un eclipse. Por eso es Ah, que tiene pues, seguidores tremendos. claro. A diferencia, por ejemplo, en este momento me acuerdo, ok, cuando Facebook por primera vez saca sus acciones a la bolsa de valores, Ujú. lo hizo 3 días antes, pocos días antes de un eclipse de sol, el del 20 de mayo de 2012. Ok. Y Facebook puso sus acciones, me parece que fue 3 días antes. Fue una caída tremenda. Mm. Si tú haces algo antes de un eclipse, pero si haces algo después, digamos, tiene mucho éxito.
¿de acuerdo? Ah, Y es interesante eso, como para aclararlo más que nada, Rubén, hacer cosas antes de un eclipse, más o menos en cuánto tiempo. O sea, si yo sé que se viene un eclipse próximo y será, no sé, por decir un día, el 22, ¿cuántos días el, antes yo debo el próximo empezar? eclipse es el 2 de octubre, Perfecto, ¿ok? 2 de octubre. El eclipse que estamos mencionando que va a Ujú, cruzar el sur de Chile con Argentina. ujú, Bien. Entonces, ya desde, yo diría, 15 días antes, si es posible un mes, no hacer cosas nuevas o trascendentales, eh, mejor mantenerse en la rutina. Pero nosotros no podemos hacer eso. Quizá lo pueda hacer un presidente, ¿de ujú. acuerdo? Ok, entiendo. Pero yo diría ya un mes antes o 15 días trata de no salir de la rutina. Pero tú sientes la influencia o vas a sentir la influencia de ese eclipse del 2 de octubre que va a ocurrir dentro del signo de la balanza. Lo vas a sentir 3 meses antes, tranquilamente. Y lo vas a sentir hasta 6 meses después. Si es que tú, por ejemplo, vives en Europa, porque ese eclipse, la parte más oscura, aquí lo que hay que analizar es la parte más oscura del eclipse, no pasa por Europa, pero tú que vives en Chile, tú que vives en Argentina, la influencia de este eclipse la sientes de un año antes y la vas a sentir 4 años después. Hay Claro. discusiones acerca de cuánto tiempo dura la perturbación, Ujú. pero de acuerdo con las investigaciones yo le extiendo de 3,5 a 4 años, y eso no tiene nada que ver con lo que el famoso astrólogo de la antigüedad, Claudio Ptolomeo, decía que el eclipse dura pues 4 años, o en fin, tanto tiempo dura un eclipse, años dura el eclipse. Ok. Lo hemos analizado y es por fase de la luna, Mm, pero un mismo eclipse lo podemos seguir 100 años después, mm. 200 años después, Ah, wow. siguiendo ciclos. Claro. Pero hay que, entonces, el eclipse del 2 de octubre, dependiendo de la hora en que nació la persona, Ujú. va a decir, por ejemplo, si va a actuar en el campo del honor y del prestigio. Un Ah, ejemplo, ujú, el 2 de octubre, que si hay un eclipse de sol, ujú. va a ocurrir al día siguiente de la juramentación presidencial de la presidenta Claudia Sheinbaum en México. Cuando uno hace algo antes de un eclipse, entonces viene el eclipse y le cambia el curso. Entonces vienen frustraciones, Mm, cosas que no se cumplen, en mm. fin. Y también hablan de retirar al mandatario de su... Y buscan, digamos, llenar boletas y todo para que renuncie. Tantas cosas en el Claro. caso de un presidente. Pero dependiendo de la hora en que juramenta. Ujú, Lo que sí sabemos es de que va a juramentar al día siguiente de un eclipse. mm. Pero también vale recordar que cuando juramentó por primera vez Barack Obama Ok. su mandato, él, digamos, no juramentó a las 12 del día, sino lo hizo 5 minutos más tarde. Él acogió una sugerencia que se le acerca para no juramentar a las 12, sino 5 minutos más tarde, para que el eclipse que venía inmediatamente después, a los pocos días, no lo afectara y pueda continuar su mandato. Ah, mira qué Muy bien. buena. Pero en el caso de México hay ¿Eh? que, digamos, hacer el cálculo para que, digamos, este eclipse no caiga en aquella región que trae desprestigios Mm, para el presidente. entiendo. Pero cuando ya se juramentó, bueno, habría que ver el horóscopo o carta astral de la juramentación presidencial o de la Fundación Independencia del País para ver cómo actúa el eclipse. Perfecto. Bueno, hablemos, Rubén, entonces del próximo eclipse 2 de octubre. ¿Qué se nos viene para Chile? ¿Qué consecuencias podría haber? Bueno, Mencionaste que era del signo de la balanza. Perdona mi ignorancia, pero sí. ese es Libra, ¿o no? Sí, Libra, la balanza Libra, sí. Lo Ujú, que trato de diferenciar entre lo que es el horóscopo trópico y ujú. el horóscopo siderio, que son dos horóscopos que tenemos que analizar en toda la consulta, pero la Ok. mayoría de los astrólogos solamente hablan de un horóscopo, ocultan el otro. Bien, pero sí, balanza Libra es igual, equivalente, y la influencia que se va a ver de este eclipse es tremendamente positiva para las personas que son del signo de Géminis y las personas que son del signo, que nacieron en el signo de Acuario, por ejemplo. Ok. ¿Sí? Ujú. Y claro, Acuario es un segmento del horóscopo, del zodiaco, que tiene 30 grados. Entonces, como este eclipse ocurre en octubre,
los que más se van a ver beneficiados son los geminianos, dijimos, pero hay Géminis que nacen en mayo, hay Géminis que nacen en junio. Se van a ver más beneficiados los geminianos de junio, y ahí está Donald Trump. Pero las personas que son del signo de Aries son personas que se van a ver, van a ver restricción en su autoridad, en el éxito de las cosas que hace, van a llamar la atención. ¿Qué hacer en estos casos? Bueno, hay que analizar la posición del planeta Júpiter y ¿sabes qué? Hay que saber cuándo se cumple años y como si fuese un péndulo solar, hay que ver cuándo se presenta el anticumpleaños. Y en función a eso podemos ir desviando, navegando, haciendo el trip, ¿no? El tripeo ahí, no caer bajo las influencias perturbadoras de un eclipse. Ok, entiendo. Entonces, el eclipse del 2 de octubre, si me permites, yo tengo aquí una gráfica. Por favor. Porque de todas maneras yo supuse que, a ver, aquí. La tenemos ahí, ¿no? Y yo la voy a modificar acá. Aquí, esto es la administración. Ok. En la administración del señor Gabriel Boric, quien juramentó el 11 de marzo del año 2022. Y fue, según el dato que recogí, 12 del día, 24 minutos en Valparaíso. Entonces, lo que tengo que ver es el eclipse del 2 de octubre. Del 22 de septiembre al 30 de septiembre hay 8 días. Ok. Y del 1 de septiembre, perdón, del 1 de octubre al 2 de octubre hay 2 días. Entonces, entre el 22 de septiembre al 2 de octubre hay 12 días. 12 días, yo digo, cada día es un gradito de esta rueda que tú puedes ver aquí, cada gradito. Entonces, el eclipse va a ocurrir como en 12 grados del signo de Libra. En la juramentación presidencial del señor Gabriel Boric, el signo de Libra está en la casa 5. Y está en 12 grados. Y la casa 5 es la casa de los recreos, la casa de las diversiones, la casa de los estudios. Bien, entonces, si el eclipse cae en la casa número 5, seguro que el gobierno va a estar buscando dar algunas medidas o poniendo más atención a los estudios, a la parte del estudio. Estudiantil, claro, sí, ok. ¿No? ¿Por qué? Porque el eclipse está diciendo aquí, con su oscuridad, que no hay buenos estudiantes, que no están aplicando debidamente la currícula o que les falta mayor comprensión en la literatura, en las matemáticas. Hay que ver cómo manejamos el programa estudiantil. Eso señala el eclipse. Pero también, digamos, si Chile tuviese, digamos, la misma afición que tiene el señor Bukele de comprar bitcoins, entonces no es el mejor momento, porque un eclipse en la casa número 5 no ayuda a, digamos, ganar en bolsa de valores. Temas especulativos. Entiendo, ok. Y así podríamos ver para cada persona. Pensemos que esta sea otra persona, entonces el eclipse también va a caer en la casa 5. Pero en fin, hay que analizar el horóscopo de la persona para que veamos dónde va a caer el eclipse del 2 de octubre. En este caso, de este ejemplo, el eclipse del 2 de octubre va a ocurrir aquí en la casa número 10. Entonces, para un empresario esto no es muy bueno si es que el eclipse no tiene una buena conexión. Cuando digo buena conexión es ángulos con los planetas del horóscopo de nacimiento. Perfecto. Y si no es así, entonces honor, desprestigio para la persona, no cumple sus metas profesionales. Y claro, siendo presidente se habla de retirarlo. Ah, ok. Son 12 posiciones que puede tomar el eclipse del 2 de octubre. Pero en el caso de Chile, que estamos viendo, el eclipse de octubre cruza Chile. Y al cruzar Chile, entonces, trae situaciones de poco entendimiento entre los pobladores con respecto a su gobierno. Ok. ¿Y eso se viene manifestando en este tiempo? Porque mucha gente está desconforme con lo que está ocurriendo, con el presidente, con el país, con la gente. ¿Se verá o está influenciado por este eclipse que se está viendo ya? Sí, pero también hay que señalar de que el eclipse que mencionaste, Martino, del año 2020, si su influencia va por 4 años o 3 años y medio,
Entonces, la influencia de ese eclipse que traen protestas, en fin, tantas cosas Sí, sí, sí. que en el campo social se vive o se está viviendo en Chile, es producto de ese eclipse. Y Perfecto. ahora, como un relevo de posta, ¿no? El corredor viene la posta, se la da al otro, y el otro, digamos, que es el eclipse de 2 de octubre, va a seguir haciendo, entre comillas, de las suyas y seguir creando situaciones problemáticas para el éxito de la administración de Boric. Pero permíteme solamente apartarme un momento. Sí, sí, sí. Bueno, Rubén, aquí estamos viendo Sí. recuadro, disculpa si lo digo de una forma extraña, pero este círculo con los números entre medio, ¿esto es carta astral, horóscopo? Ok, precisamente, Sí. sí. Ese es el horóscopo o carta astral o Mapa mapa astral. celestial. Perfecto. Sí, Ok. y acostumbro a dividirlo en colores, Ok. ¿no? De color rojo, un tipo de afinidad, en fin, ¿de acuerdo? Comprendo. Y los conos truncados, que llamamos estos espacios con números, es lo que denominamos las casas, los sectores, lugar donde tienen, es como el escenario, y los actores son los Perfecto. planetas, en pocas palabras. Así Entiendo. acostumbramos a definirlo para hacerlo un poquito más, más entendible, digamos, Claro, ¿no? sí, 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 se entiende. Entonces, Perfecto. eh, el eclipse y, y los planetas en todo caso van a ocupar distintos sectores. Y en la lectura podemos nosotros ir viendo las cosas, ¿no? Perfecto. ¿Y las líneas del círculo del medio? Esas son las conexiones que tiene cada uno con las casas, los planetas y... Correcto. Esas conexiones son precisamente las distancias angulares. Los planetas desde sus órbitas, desde el punto de vista de la geometría angular, tienen líneas. Y a esas líneas angulares le denominamos aspectos, ¿no? Perfecto. Ok. Y si está en rojo es una llamada de alerta como luz roja del semáforo, y verdecito, que puede ser azul, digamos, tiene otra connotación, otro significado, ¿de acuerdo? Perfecto, ok. Se entiende. Y bueno, entonces lo que sucede es de que en Chile se celebra la independencia, bueno, las fiestas patrias, en septiembre 18, bajo el signo de Virgo. Ok. Y resulta que en estos años, estamos hablando de 2022, 23, 24, 25 y por ahí más atrás, el planeta Júpiter, que simboliza decepción, que simboliza inclusive hasta drogadicción, está Ok. pasando por el signo de los peces. En el campo de la horoscopía, los signos pueden ser afines o pueden ser inarmónicos. Virgo es inarmónico con Piscis, y por Piscis está pasando el planeta Neptuno. Y al pasar por el planeta Neptuno se encuentra con el Sol. El Sol representa al presidente, a la máxima autoridad, y entonces Neptuno, que simboliza el socialismo, que simboliza el humanismo, como estar en oposición con el Sol, no le permite al presidente tener éxito en sus programas sociales o Entiendo. en su programa en general que quiere hacer. Claro. Y el próximo año, Saturno, que se sigue moviendo por Piscis, va a alcanzar al Sol del 18 de octubre, y esto trae honor y desprestigio para, digamos, la presidencia. Seguro que van a decir, bueno, ya que es tiempo que se retire el presidente, que se adelanten las elecciones. Bueno, en 1973 el planeta Saturno también hizo un mal contacto con el Sol de la juramentación presidencial, y el señor Allende no terminó su mandato. Claro. Esperemos que termine, porque en realidad bueno, en realidad esto es, él entró a la administración el 2022, el 2026 Sí. todavía tiene un año más, ¿no? Pero Claro. el año 2025 es muy complicado para su permanencia en el gobierno. Wow. O Y el sea, hecho de que es posible que no termine el mandato. ese es, desde el punto de vista astrológico, diríamos que es bien complicado, muy difícil que termine su mandato. Pero desde el punto de vista cosmobiológico, es fácil, se puede revertir esa situación Ok, y entiendo. terminar su mandato. Claro. En Argentina, el presidente Fernández, no la señora Cristina Fernández, sino el presidente Fernández, que le dio la posta al señor Milei, Así es. él debió
salir del gobierno, no terminar su mandato. Pero ¿qué pasa? Le nació un hijo en pleno gobierno, y ese hijo nació en un momento que protegía al papá, y el papá Claro. terminó. Yo no estoy diciendo que el señor Boric tenga que tener Que un tener hijo. hijo, claro. No, no digo eso, ¿no? Pero digamos, podría ser lo mismo que hizo el señor Barack Obama. Adoptó una mascota, llevó un perrito a White House y Ah, le permitió terminar su primer claro. mandato y ganar la reelección. O si no, también, digamos, buscar el momento donde no buscar el momento, no, sino buscar el lugar donde celebrar el cumpleaños. Ujú. O como un péndulo solar que se mueve la bolita, la esfera, de un extremo a otro. En un extremo está el cumpleaños, en el otro extremo está el anticumpleaños. Mm, Yo sé que mi cumpleaños está el día y 6 meses más tarde está mi cumpleaños, mi anticumpleaños. Entonces, la potencia que tiene un cumpleaños para orientar nuestro año mm, es tremendamente grande. claro. Y se hace más grande cuando yo busco un lugar donde celebrar mi cumpleaños. Y lo mismo es para el razonamiento del anticumpleaños. Claro. Entonces, estas fuerzas ayudan a que las personas cumplan su cometido. Mm, totalmente, totalmente. Y eso también, por ejemplo, sabiendo un poco tu horóscopo y tu fecha de nacimiento, es posible también saber, no sé si es el momento exacto, pero tener una idea de cuándo uno va a fallecer. Claro que sí. Wow. Todos los campos ¿Eh? de un horóscopo tienen un significado. El número 8 se relaciona con la muerte física. Y de acuerdo con la información que se obtiene Ujú, de la casa 8, diríamos cuánto tiempo vas a vivir, dónde vas a morir también. ujú. Pero la casa número 8 no solamente es la muerte física, es la economía, es el dinero, ¿sí? Ok, Entonces, pero el dinero que uno hereda. Para heredar tiene que haber muerte. Muy bien. entiendo. Mm, Pero imaginémonos el horóscopo de Martino, que no sé cuál es. Pero el ujú, sector número 8 puede haber un planeta, que puede ser Júpiter. ujú. Entonces, Martino tiene una pareja. Este es el ejemplo. En todo Mm. caso, no Martino ya. Juancito tiene una pareja, pero él nació con Júpiter en la casa 8. La persona que nace con Júpiter en la casa número 8 nace para ser amuleto de la buena suerte económica de la persona que viva con él. Ah, ok, Y entonces, la persona que vive con él, que puede ser su pareja, digamos, claro. va a tener una economía siempre en alza. Y la Mm, persona va a decir, ¿pero qué te pasa, Juancito? Yo te conocí a ti y tú eres una persona que tenía buena economía, han pasado 10 años, te has estancado y yo, mira, yo gano mucho más mm. ahora. Y todo esto se debe al momento que nació Juan. Y Ya, de repente entiendo. Juan está estancado, ¿por qué? Porque si analizo la casa número 8 del mapa de la dama, ¿Eh? encontraría que ella nació en un momento en que va a estancar el crecimiento económico de la pareja. Mm, De ahí que sea tan importante en los jóvenes, en los enamorados, en las personas que quieren casarse, mm, analizar el sector número 8, no para saber cuándo se va a morir el matrimonio, claro, sino para saber cómo podemos llevar mejor la relación. Eh, totalmente. Se casan en una hora determinada, buscando el Mm, mejor día, mm, y entonces mantenemos vivo el amor, pero a la vez nuestro matrimonio es un buen negocio. Y si es un buen negocio, siempre hay buena economía. Por eso es importante ah, buscar el perfecto. día ahora Mm. para contraer las nupcias. O sea, es súper importante entonces que para fechas súper claves, ¿cierto? A lo largo de nuestra vida, estar viendo siempre cómo se están moviendo los astros y planificar exactamente el día de hacerlo, ¿cierto? Claro, sin llegar a la dependencia o, digamos, a la astrodependencia. Ya, Por eso, eso es un buen tema y es una pregunta que también tenía. ¿Es bueno depender siempre de esto o también depende actuar por instinto? Uno puede moverse bueno, así, ¿cierto? si tienes un buen instinto, ¿Eh? diríamos que está bien alineados los planetas. Ok. Ok, pero digo, lo que bien comienza, Mm, bien acaba. Esa es la premisa que tengo. Y perfecto. como el Eclesiastés, en el capítulo tercero del Eclesiastés, antiguo libro de la Biblia, el Eclesiastés nos dice, todo aquello que se hace bajo el sol tiene su tiempo, tiene su medida. Mm, Entonces, si tú encuentras el tiempo para iniciar algo, mm, ya bueno, podrás a lo largo del camino
haber altas y bajas, pero de todas maneras la tendencia siempre es en alza. Claro. Y no tiene que estar en la astrodependencia. Pero claro, si tú eres un empresario y necesitas seguir creciendo porque de ti dependen muchas situaciones, nosotros decimos, es importante consultas astrológicas o consultas cosmológicas cada 6 meses. Como los médicos que te dicen cada 6 meses. Claro, sí. Una vez al año. Pero de repente tu cumpleaños es el 25 de diciembre y te dice la familia, no, pues, ¿cómo vas a viajar para tu cumpleaños? Claro. Porque en el campo de la astrología y la cosmología todo se quiere resolver viajando y funciona. Entonces, en este caso, al caballero le digo, olvídate de tu cumpleaños. Mejor ponle atención a tu anticumpleaños, que es 6 meses antes o 6 meses después. Perfecto, entiendo. Ya. Mira qué buena como hay fechas para todo, la verdad, Rubén. Y todo te va ayudando. Si uno lo entiende, te puede ir ayudando en tu vida, ya sea cotidiano, o incluso poder ayudar a quienes te rodean, que yo creo que es muy importante también. Por supuesto. Lo básico, lo esencial, diríamos, es, primero, conocer las influencias de los eclipses, que cualquier persona lo puede conocer sin tener que aprender astrología. Muy bien. Pero ver la fase de la luna. Y cuando vemos la fase de la luna tenemos 3 puntos críticos. El día del cuarto creciente, el día de la luna llena y el día del cuarto menguante. Puntos críticos, digo, en donde nosotros deberíamos aprender a no llegar, por ejemplo, a la ciudad que vamos a visitar, al país que vamos a visitar, no llegar en el día del cuarto creciente, no llegar en el día del cuarto menguante. Pero bueno, no podemos evitar eso, pero lo que sí deberíamos tratar de evitar es no llegar en luna llena. ¿Por qué? Porque la luna representa al público, al pueblo. Y digamos, el sol se ubica a una posición de 180 grados cuando hay luna llena respecto del sol con la luna. Y eso no permite que la gente se pueda entender bien con las personas. Y dice, ay, qué pesados estas personas. Yo pensé que iba a tener un bonito tiempo en este lugar y, bueno, tantas cosas. Ya, claro. O sea, eso ocurre muchas veces cuando uno va de vacaciones y yo creo que a mucha gente le ocurre y es hasta chiste, yo creo que entre amigos uno se comenta que cuando uno va de vacaciones y quizás, y no se da cuenta, uno llega en luna llena y durante todo el viaje o se pelea la familia o los amigos. Entiendo. Así es. Y entonces, traslademos esta consideración al nacimiento de un hijo. Nace un hijo en luna llena. Es importante ver la fase de la luna llena, al menos en el mundo espiritual, porque nos señala momentos de iluminación o crecimiento espiritual. Pero en el mundo corriente, en la actividad corriente, en el día a día, cuando nace una criatura en luna llena, enfrenta al papá y a la mamá. Están en situaciones, en riberas distintas y terminan separándose, a menos que pronto venga otro hijo. Claro. Porque de primera intención nace un hijo en luna llena, la ruptura va a suceder en los próximos 3, 4 años. Y si viene un hijo a los 2, 3 años, ya eso se disuelve. Entiendo. Por eso es muy importante programar el nacimiento de los hijos y en todo caso, no, si es posible, evitar que nazca en luna llena. ¿Es posible programar el nacimiento de un hijo? Sí. Lo mínimo que deberíamos de hacer es mirar las posiciones del planeta Júpiter. Perdón, de Saturno. De Júpiter va bien. Saturno, que no haya un ángulo inarmónico en el cielo entre la luz, entre el Sol y Saturno. ¿Para qué? Porque si nace la criatura en un momento inarmónico del Sol con Saturno, el que se perjudica en el progreso, en el trabajo, en los negocios, en sus actividades, es el papá. Ok, perfecto. Entonces, uno puede saber qué meses del año hay inarmonía del Sol con Saturno. Entonces, se puede planificar, digamos, a grandes rasgos, el momento de la concepción para que al término de los 9 meses, que es el promedio de nacimiento, no nazca en un momento inarmónico de Sol con Saturno y le vaya bien al papá. Y la pregunta, indudablemente, de tu parte y de muchas personas puede ser, ¿y la mamá? ¿La mamá qué? Claro. Y la mamá, en realidad, la mamá no podemos saber nada o muy poco de cómo va a ser el futuro de esa persona, de la madre, después de que nazca el hijo. Solamente tenemos 15 días, los 15 días previos al día que sale de cuenta, para saber cómo la va a ir a la mamá
a partir del nacimiento de su hijo. ¿Y esos 15 días por qué se da? Ver los distintos movimientos de la luna, Ah, porque en la tabla de Esmeralda, que es una mención, que es un código muy antiguo, ujú, nos dice que el sol representa al papá y la luna a la mamá. entiendo. Entonces yo sigo los movimientos del sol y puedo saber cómo le va al papá. Sigo Ah, los movimientos de la luna y puedo saber cómo le va a la mamá. perfecto. Pero, digamos, sabremos exactamente cuál va a ser el destino de la mamá. Imagínate que la mamá es doctora en ciencias físicas. Ya, ok, Ok. perfecto. Y entonces le nace un hijito en un momento en que la luna no tiene una buena ubicación y tiene que suspender sus proyectos, sus trabajos y tantas cosas. Mm, Y todo a partir del nacimiento del hijo. claro, entiendo. Entonces hay que ver en esos 15 días previos cuál va a ser la posición de la luna. Y Mm, si fuese preciso adelantar el parto con una cesárea, ¿eh? habría, habría que hacerlo. Ah, ya. Claro, en este caso se podría hacer. Y Rubén, para una persona, por ejemplo, en mi caso, que yo cero conocimiento, no sé cómo hacerlo. Si yo quiero empezar a planificar mis cosas, o para cualquier persona obviamente que nos esté escuchando en la audiencia, ¿cómo nosotros podemos ir sabiendo que Júpiter no va a estar en una buena o mal, o va a estar en una buena posición o no va a estar en una mala posición? ¿Cómo nos podría ayudar? ¿Cómo podríamos nosotros saber eso para planificar nuestros Bueno, proyectos? definitivamente tienes que conversar con un cosmobiólogo, con un Mm, astrólogo, que es muy fácil por internet, digamos, mm, ver conferencias, ok. tomar clases, ¿de acuerdo? Pero, por favor, uno toma clases un mes y no es astrólogo, ¿ah? Por lo menos tiene Claro. conocimientos básicos, ¿no? Ujú, Pero no es astrólogo. Pero suficiente como para que sepas eh, dónde van las ubicaciones de los planetas. perfecto. Y, por ejemplo, ahora, estamos junio y el Mm, planeta Júpiter se está moviendo por el signo de Géminis ujú, por todo un año. Entonces, Géminis es afín a Libra, ujú, es afín a Acuario. Entonces, podemos esperar que la gente que es de Géminis, de Libra y de Acuario tenga un año de junio 2024 a junio 2025 bastante favorable. mm, Pero cuando el planeta Júpiter, que ahora está pasando por el signo de Géminis, tiene como signo opuesto a Sagitario o mm, al Arquero, entonces la llamada atención van a estar para los de Sagitario. ¿Qué mm, es lo que tiene que hacer Sagitario? Bueno, póngase a estudiar, póngase de alumno, no se ponga de mm. profesor. Y de esa manera entra en una sintonía con el planeta Júpiter. Entiendo, entiendo, perfecto. Y Rubén, ahora que todo esto se puede medir, porque obviamente uno puede calcular la rotación de los planetas, ¿cierto? Las distancias que recorran. em, ¿qué otra disciplina se podría acoplar muy bien con la cosmobiología? ¿La ciencia qué tal se lleva con esto? ¿Qué creen ellos eh, en base a esta cosmobiología? ¿No se llevan muy Bueno, bien o se por ahora complementan? están ahí coqueteándose en que se llevan bien por un rato y no se llevan Mm, bien por otro rato. Pero en el siglo XXI se ha avanzado bastante en la difusión, en la enseñanza de la mm, ciencia de los astros. Ya se enseña con rango universitario. Yo también aprendí la cosmología con rango universitario. mm, Eh, y decimos que sí, es afín, digamos, mm. la mudanza de casa. Claro, Es afín a la astrología. perfecto. Es afín a la astrología, la numerología. Mm, La numerología nos dice qué es lo que tú vives, qué es lo que tú vas a vivir. mm, Bien. Y en Chile hay una buena numeróloga, la he visto varias veces en YouTube a mm, ella. Bueno, solamente lo que recuerdo en este momento ujú. es eso. Entiendo. Pero nuevamente digo, la ciencia de los Ujú, astros eh, va a ser definitivamente ubicada en la posición que antes tenía, que es una posición preeminente, mm, porque te advierte situaciones, te claro. ayuda a lograr tus metas, tus objetivos, Mm, en fin, claro. para conducir los destinos de una nación.
Ujú. en una campaña electoral, en muchas cosas, en Claro, realidad, ¿no? totalmente, totalmente. Y en ese Eh, sentido, y para Rubén, conocer de astrología, ujú, tienes que tener conocimientos básicos de historia, de medicina, bueno, en totalmente. fin. Mm. Ujú. Culturas milenarias también lo ocupaban hace muchísimos años también. Por supuesto, Claro. claro. Sobre todo lo que siempre ha asombrado el tema de los eclipses. Ujú, Eh, en el tiempo de Huayna Capa, previo a Huáscar y Atahualpa, los que ya cerraron el Tahuantinsuyo, ujú, hubieron 6 eclipses en los días de Huayna Capa, y entonces hubo una serie de problemas claro. para la estabilidad económica, social y política, Mm, y desembocó ya, bueno, en la muerte del Inca Huayna Capa. Luego entraron en guerra civil los hermanos Huáscar mm, Atahualpa, y eso fue pues algo ya, un camino abierto para la conquista del Perú, el Tahuantinsuyo. Y mm, lo mismo ocurrió en su oportunidad por el siglo VII, me parece, siglo VIII, con España. Entraban en guerra civil los godos, visigodos, entonces dejaron la puerta abierta porque se debilitaron mm. a los árabes, ¿no? A Sí, los, claro. a los musulmanes, a los moros, ¿no? Mm, Entonces, eso podemos nosotros datar a partir de los eclipses. claro, y ¿Mm? de hechos. Eso ocurrió de verdad, entonces. Pero me gustaría introducir un tema que quizás no sé si me estoy alejando muchísimo o no. Em, ¿Es posible, gracias a esto, predecir el futuro, por así decirlo? Por supuesto, una de las tareas de la astrología es la predicción del futuro. Wow. Y no solamente del futuro, sino del pasado, Ok. para explicar conducta, comportamiento del presente. Ujú, Y cuando hablamos del pasado, entonces tenemos que estudiar la historia. ¿Ok? ujú, Eh, a ver, en 1539 hubo un eclipse de sol que corta a Perú, bueno, en ese tiempo el Tahuantinsuyo, ex Tahuantinsuyo, ujú. y se va ese eclipse la ruta por el sur de España, y ese eclipse de nacimiento, perdón, ese eclipse de nacimiento no, ese eclipse acompañó el nacimiento del Inca Garcilaso la Vega, quien Ok. dejó el Perú y se fue a vivir al sur de España. Y ese eclipse justamente pasa por el sur de España. Los eclipses nos permiten decir hacia dónde tú puedes ir a vivir. Estás Mm, prediciendo el futuro, ¿de acuerdo? claro. La predicción del futuro es algo, bueno, en realidad es básico para la persona que estudia la astrología. Mm, ¿Mm? es Y entonces, sumamente interesante. este mismo eclipse de 1539, Ujú, como dije, lo podemos seguir siglos adelante, ujú, y tiene un efecto bastante de enfrentamiento entre los años 2026 y 2030, y este eclipse de 1539 ujú. trajo la primera guerra civil de los españoles en el Perú, y si lo seguimos en el tiempo, también estuvo presente en la guerra civil de 1933, del 36 al 39 Ujú, en España, ¿de acuerdo? perfecto. Y ahora, si decimos, hablamos de predicciones, entonces podemos predecir momentos bastante difíciles y violentos Mm, para España entre el 2026 al 2030. wow. Claro, totalmente. Eso, eso también se basa rebobinando un poco en lo que veníamos hablando sobre el eclipse aquí en Chile y Argentina, el 2 de octubre, ¿cierto? Sí, Em, claro, y ujú, los eclipses los vemos a futuro, ¿cierto? claro. Dura 2, 3 minutos, ya, el eclipse. Mm, Dura 8 hasta 10 minutos puede durar el eclipse. Muy bien, pero terminado la parte astronómica, recién empiezan a manifestarse las influencias perturbadoras desde el punto de vista de lo social, de lo político, lo económico, digamos, entiendo. y dura 3, 4 años. Mm, De ahí descansa la influencia del eclipse y, digamos, aparece 15 años más. mm, Como ejemplo, con todo cariño y respeto, el 3 de noviembre de 1994, un eclipse de sol cruzó el Perú y también Chile.
sobre todo en el punto, me parece que le llaman la Concordia, la zona limítrofe marítima de Perú Ok, con Chile, Chile. ¿no? Ujú. Creo que es el punto de la Concordia, le llaman, ¿no? En este momento no me acuerdo. Creo Bien, que sí, me van pero a matar entonces, los de historia, pero tampoco lo recuerdo. Sí. muy bien, eso fue en 1994. Yo le Perfecto. sumo 14 años porque es la regla y me va a dar 2013. Ujú. Entonces, en el año 94 que se presentó ese eclipse, no hubo ninguna confrontación entre Perú y Chile. Ok. Pero hubo una confrontación diplomática por el tema del limítrofe Sí. hacia el 2013, Ujú. que son los 14 años más después del fenómeno. Entiendo. Y entonces, si de 14 a 15 años seguimos así, en Ujú. adelante podemos ver las manifestaciones de los eclipses y qué podemos esperar. En Entiendo. 1897 hubo un eclipse de sol que cruza Cuba y se da la independencia de Cuba. Si nosotros seguimos este mismo eclipse 14, 15 años, vamos a llegar a un momento de, de manifestación de ese mismo eclipse, Eh, que me parece que fue en 1915, ujú. 2015, perdón, ahorita no recuerdo exactamente, pero que junta a Barack Obama con el presidente Raúl Castro y firman un acuerdo. Ese es producto de ese eclipse. Pero Claro. claro, no se continuó porque entró Donald Trump y dijo un Mm. momentito, no va. Sí, es cierto. Entonces, entre acuerdos y desacuerdos, los eclipses van avanzando y lo Mm. podemos seguir años y años y años. Mm. Un mismo eclipse. Claro. ¿Hay alguna diferencia entre un eclipse solar y un lunar? Sí, definitivamente que sí, y tenemos eclipses tanto solares, lunar, perdón, totales, Sí, es parciales, verdad. anulares. Bien, y entre eclipse de sol y eclipse de luna sí hay diferencia. Diríamos, cuando hay un eclipse de sol, Ujú. este eclipse oscurece el principio de autoridad y de éxito. Y cuando se da un eclipse de luna, podríamos decir de la manera más sencilla, Ujú. es una potencia grande de la influencia de una luna llena, que muchas veces lo que trae son enfrentamientos, polarizaciones, pero desde el punto de vista de la evolución espiritual, un eclipse de luna llena permite que uno dé un salto a un nivel superior, pero en la comprensión espiritual, pero Ujú. desde el punto de vista de lo mundano, trae enfrentamientos y Mm. descréditos indudablemente de, de las personas. Claro, Siempre claro. hablo de mandatarios que son los que nos ofrecen los buenos ejemplos, ¿no? Cuando la Totalmente. señora Cristina Fernández de Kirchner juramentó su segundo mandato, lo hizo bajo un eclipse de luna. Y entonces tuvo muchos problemas. Entiendo, claro. Rubén, bueno, aquí la verdad es que en este podcast hemos sacado información muy interesante. Hemos visto también lo de lo que qué pasaría tanto en Chile como en Argentina en el 2 de octubre. Quizás vamos a ver si es que el presidente Boric termina o no su mandato. Es algo muy interesante lo que está ocurriendo. ¿Tú crees que se viene algo positivo también para las personas luego de esto? En Sí, Chile, sí. definitivamente para algunas personas será positivo, para otras Ujú. no. Y no tenemos por qué pensar en que no termina su mandato el señor Boric. Lo que quiero decir es de que el eclipse del 2 de octubre va a abonar el desprestigio, abonar el terreno, va a Mm. aumentar el desprestigio, Mm. eh, la, el no poder llevar su programa adelante. Mm. ¿De acuerdo? Pero puse el ejemplo del presidente Alberto Fernández, que el eclipse de 2020 Mm. debió traerle una caída, bueno, Claro, en eso estrepitosa sí. caída, Mm. pero hay forma de evitar eso, Claro, ¿no? exacto. Y como este eclipse también cruza hacia Argentina, ¿se puede Sí, saber también qué se puede esperar para el presidente Milei? claro que sí. En realidad, hay dos situaciones y todo depende cómo es que se lleven las cosas, Ujú. porque este eclipse que cruza Argentina bien podría marcar así ya abiertamente el punto de partida de la nueva Argentina. Y si no hay el consenso o no se lleva adecuadamente el programa, Ujú. entonces lo que va a traer es un enfrentamiento y una frustración del pueblo argentino
por el incumplimiento de las medidas de Milei, del presidente Milei. Claro. Pero el eclipse del 2 de octubre va a ir más hacia crear la frustración en el incumplimiento del programa de Milei. Espero que no sea así. ¿De acuerdo? Claro. Totalmente, totalmente. Bueno, Rubén, como antes de finalizar, me gustaría hacer dos preguntas finales. Una que es, ¿tú crees que mucha gente ahora actualmente o cada vez más ocupan el horóscopo para guiar su vida? ¿Cada vez más se están guiando en los astros, en la cosmobiología las personas? Sí, definitivamente que sí. Mm, Y nosotros que todos los días estamos siempre generosamente, amorosamente, haciéndole horóscopos a las personas que nos solicitan, mm, y lo hacemos para que nos acompañen en nuestro programa Reescribiendo tu Destino que tenemos los viernes, y entonces nos damos cuenta que hay del 100% de mapas que hacemos, el 80% son jóvenes que fluctúan entre 20 años a 30 años. Ah, qué ¿Sí? bueno. Y sí, definitivamente cada día aumenta, digamos, los consultantes, Ujú, la identificación, la búsqueda ujú, hacia la astrología, hacia la cosmología, mm. pero el horóscopo no es lo que aparece en el periódico. Ah, Esa claro. listita, esa listita ahí de los signos del zodiaco Mm, y que graciosamente la publicamos para entretenimiento, eso no es el horóscopo. Y perfecto. también hay que distinguir el horóscopo de la figura, ese plano, ese mapa que hemos presentado, que es una herramienta. Digamos, la herramienta principal del carpintero es el martillo. La herramienta principal del astrólogo es el horóscopo. Pero Entiendo. el horóscopo no es, no es esa columna que aparece, ¿cierto? En los Claro. periódicos. ¿Y esa columna entonces qué sería? ¿No, no es oficial, por Es, así es, decirlo, o es entretenimiento? Este entretenimiento es llenar el vacío que tiene el periódico o la revista. Entiendo. Entiendo, perfecto. O sea, ¿podríamos decir que no hay que fiarse de eso? Definitivamente ese es un entretenimiento. De 7.000 millones de personas que a uno le acierte, bueno, pues ya. Claro, Hay, eso sucede, eso sucede. hay que hacer el horóscopo. El horóscopo es un plano. Mm, Necesito conocer el año, el mes, el día, la hora, el lugar que nace la persona ujú, para hacer ese plano. mm, ¿De acuerdo? entiendo. Y hay distintos tipos de horóscopos que hay que analizar, ¿de acuerdo? Pero sí, definitivamente cada día se ve que las personas se interesan más y más por la ciencia de los astros, por la astrología. ¿Y por Ujú, qué? Porque nosotros estamos viviendo en un tiempo que es conocido como el tiempo de Acuario, que está gobernado por el planeta Urano, y Urano rige la astrología. Y si el mundo, la humanidad, recibe las influencias del planeta Urano, entonces cada día va a orientarse más hacia el mundo de la astrología. claro. Y ya, digamos, salvo algunas sociedades todavía que son muy pegadas a la religión, entonces sí, no toman en cuenta la astrología. Pero cada día más y más personas son las que se interesan por la astrología. Y siempre son las damas, un poquito más. Mm, Será también porque en pleno siglo XXI la influencia de Lilith, ¿qué es Lilith? Es una energía cósmica que la asociamos con el apogeo, ¿no?, de la Tierra con la Luna, la relación Tierra-Luna, ujú. que permite que las mujeres puedan ver el futuro, sin hablar de astrología. Wow. ¿Ven? Tienen una sensibilidad tremenda para ver el futuro. Lilith se define como bueno, no se define, es la primera esposa, por usar una expresión moderna, Ujú, de Adán. ujú, Ella tuvo una visión y la visión le costó la ruptura del matrimonio. mm, Bien, entonces nosotros, bueno, no nosotros, muchísimos astrólogos, varones y damas, hablan cosas negativas de Lilith. claro. Bueno, está Mm, bien, puede tener esas cosas negativas ujú, aún, pero lo positivo, mm, lo del siglo XXI, mm, que es que permite que nosotros podamos ver el futuro gracias a Lili, es tremendo. Y entonces, impresionante. Lili hace esto muchas veces más para las mujeres que por el hombre. Pero no pensemos que Urano, que Ujú, rige la astrología,
es algo hermoso y maravilloso solamente porque estamos hablando que viene la era del Acuario y la era de oro y la era de paz y todas esas cosas. Y sin embargo, vemos que ya vamos a celebrar 84 años de haber tirado la bomba a Hiroshima y Nagasaki, que se hizo en un momento en que Urano estaba pasando por el signo de Géminis, que va a empezar a recorrer el 2025-2026 Géminis. Urano tiene una energía que es brutal, es atómica, pero representa los avances de la ciencia de la tecnología y representa la astrología. Por eso es que cada día vemos que más y más personas se interesan por la astrología, no solamente por el horóscopo, sino por la astrología. Y la astrología es, y no quiero pasarme del tiempo, pero yo defino la astrología como una ecología. Es la ecología cósmica, es el estudio del ambiente, el ambiente que forman los astros entre sí y que condicionan muchas veces al individuo a hacer tal o cual cosa. Me gusta esa definición, totalmente. Pero me quedé con lo que mencionaste recién de en unos años más habrán pasado 84 años de Hiroshima y Nagasaki, ¿cierto? ¿Es Sí, posible que el 2025-2026, con toda la tensión que está sucediendo ahora, podamos tener algo así? bueno, justamente Urano se caracteriza porque adelantan los acontecimientos y se está hablando de temas nucleares ahorita por el tema Así es. de Rusia con Ucrania. Okay, por lo menos están asustando a la gente. Claro. Pero Urano tiene un aspecto que es también muy, muy especial. Y es que para el año 2050, Urano va a estar muy cerca de la Tierra. Y cuando esté muy cerca de la Tierra, vamos a revivir pasajes con ropajes distintos de los años 60. Aparecieron los Beatles, hubieron revoluciones, Bueno, sí. en fin, todas estas cosas las vamos a vivir hacia el año 2050. Y para mí el 2050 es el tiempo de la gran revolución contra la inteligencia artificial. Mira Por qué el dominio, interesante. por el dominio, el sometimiento que nos quieren llevar los señores de la inteligencia artificial. O sea, quiere decir que de aquí al 2050 la inteligencia artificial prácticamente nos va a dominar y el ser humano se va a rebelar, ¿o no? Por supuesto, tiene que haber eso, por la influencia del acercamiento de Urano a la Tierra. Claro, entiendo. Y cuando hablamos de Acuario, hablamos de Urano, en el zodiaco Acuario está representado por Ganímedes. Ganímedes es un satélite de Júpiter, ¿cierto? Y Ganímedes en la mitología representa al ser más hermoso del planeta Tierra, que fue raptado por Zeus y lo hizo su compañero de habitación, ¿no? Ok. Entonces, la era que vivimos, llamada la era Ganímedes, me imagino que muchas de las personas que ven tu programa tienen que saber de que la era que estamos viviendo, la era del Acuario, le llamamos la era de Ganímedes. Perfecto. Y la era de Ganímedes, entonces, es la era de las personas que se aman, que se quieren siendo del mismo sexo. Tenemos que tener mucho respeto, digo yo, con ellos, porque no voy a hacer que de repente no nos dejen trabajar. Ocupan todas las plazas. También, es cierto, están en todas partes. Rubén, a todo esto, antes que se me vaya, son 2 puntos porque bueno, esta charla me ha gustado mucho porque ha sido bastante dinámica y mucho de lo que se me va ocurriendo es en el momento. Y algo antes que se me vaya, que mencionaste a Lilith, ¿cierto? Lili, sí. Y yo hice, hace mucho tiempo, igual hace más de un año, ahí sí. Hace más de un año hice un video sobre ella, sobre obviamente el misterio bíblico de Lilith. Y claro, hay muchos religiosos que niegan incluso la existencia de ella, de que haya sido realmente la primera mujer, ¿cierto? O por así decirlo, la primera señora de Adán. Bueno, recordé Bueno, yo esto. leí el pasaje de la Biblia que habla pues de que Dios creó a un hombre y una mujer antes de Eva, ¿no? Sí, es cierto, es cierto. Pero Entonces, toda la literatura, perdóname Martino, toda por la favor. literatura que tú puedes ver sobre Lilith es una literatura que degrada a la mujer. El hombre se victimiza por miles de años. Todos sus errores, la culpa la tiene la mujer. Bueno, no está tan mal, digamos, pensar que la culpa la tiene la mujer cuando le da hijos al hombre
de noche. Y el 80% de la humanidad nace de noche. El 80% de la humanidad es pobre o con limitaciones económicas, sociales, culturales, porque el hijo nace de noche. Deberemos ir a que los hijos nazcan de día, no de noche. Aunque cuando nacen de día y a mediodía, el padre coge un síndrome, el síndrome del emperador, que muchas veces maltrata a la esposa. Bien, pero digamos, el caso de Lilith, ¿sí? Estamos viendo, toda la literatura está hecha por el hombre y habla solamente cosas negativas de esta dama. Claro. Por eso digo, debería aparecer una dama astróloga que diga, señores, botemos eso a la basura. Hay otros aspectos importantes de Lilith, como lo mencioné, es adelantarse a los tiempos. Claro. Porque eso le ocurrió a Lilith, se adelantó a los tiempos. Las empresas hoy en día quieren profesionales que se adelanten a los tiempos, que tracen, digamos, trayectorias, sin tener que apoyarse en el pasado. Exacto. Esto no lo podemos hacer. La tendencia es que las empresas vayan hacia el futuro con sus programas de trabajo sin apoyarse en el pasado. ¿Quién puede hacer eso? La persona que esté influenciada por Urano y sobre todo la persona que esté influenciada por Lilith. Y lamentablemente para muchos de los varones, entonces quien tiene esa potencia es la mujer, más que el hombre. Exacto. Por eso tenemos que frenar a la mujer, porque si no nos va a explotar. Van a estar en todas partes, es cierto. Sí. Nosotros vamos a estar ahí encerrados y la mujer dominará el mundo. Bueno, podemos tomar clase de cocina, poner el mandil, ¿no? Claro, también. Rubén, ¿y tú crees que las empresas deberían estar, porque yo sé que, como habíamos comenzado, ¿cierto? Y como tú lo mencionas bien, que ayudas tanto a personas como a empresas a alcanzar el éxito, ¿tú crees que hay muy pocas empresas que se enfocan en buscar a las siguientes personas que necesitan en base a la astrología, como tú acabas de mencionar? Hay muchas empresas que, de mi parte, a mí me buscan para selección de personal. Okay. Y por muchas razones, para que los compañeros de trabajo se lleven bien, para que el profesional cumpla con sus metas, sus objetivos, la tendencia de empresarios de contratar a personas que nacen, por ejemplo, 3, 4 de la tarde, porque la persona que nace 3, 4 de la tarde hace crecer la empresa. Sí, cada día más y más empresas y empresarios se apoyan en astrología para la contratación de personal. Por eso es que hemos escrito, perdóname, nuestro libro, Astromarketing, la conquista del mercado sin hacer la guerra. Maravilloso, me gusta, Astromarketing, genial, lo voy a buscar, quizás lo lea. Lo puedes pedir por Amazon o escribir a Perú a la editorial Epistre, que es quien publica mis libros. Maravilloso. Pero por Amazon lo puedes ver en la parte digital si quieres también. Maravilloso. Rubén, un mensaje final a nuestra audiencia, por favor, que nos ha escuchado atentamente, si ha llegado hasta acá. Bueno, agradecido a todos los que estuvieron acá. Rubén, un mensaje final, por favor. Y ha sido un viaje maravilloso, algo que quizás igual nos podríamos seguir quedando más tiempo conversando, porque son temas sumamente interesantes que involucran algo que a mí me gusta mucho, que es el actuar del ser humano y cómo obtiene resultados en base a todo lo que nos rodea. Bueno, hemos hecho un viaje a las estrellas, pero nos hemos quedado en una estación, no sé cuál. Supongo que habrá más oportunidades que sigamos conversando sobre este viaje. Decirles a las personas con mucho cariño que estudien la ciencia de los astros, por lo menos los elementos básicos, porque les va a ayudar mucho en su vida para alcanzar sus metas, sus objetivos. Y decirles que en mi familia paterna nunca hablamos de astrología por la formación racional. Cuando me puse a estudiar astrología era con la intención pues, de rebatir a la astrología, porque la consideraba como un engañamuchacha, una estafa. Y con los años descubrí que no era así, inclusive por eso dejé mi carrera de ingeniería para dedicarme al campo de la cosmobiología. Entonces, decirles a todas las personas que sí hacen bien en buscar a un astrólogo.
hacen bien en buscar un cosmólogo para que les trace una ruta de lo que tendrían que caminar. Pero también hay que decir lo siguiente, como en todo, hay un técnico y un teórico, ¿de acuerdo? Hay muchos astrólogos que exponen cosas muy lindas, pero tenemos que ir también a buscar al técnico, que es el que va a ayudarte a resolver las cosas. Maravilloso. Rubén, ¿dónde te podemos encontrar? ¿En redes sociales, en página web? Si alguien te quiere Bueno, contactar. sí, www.rubenyublo.com, ingresan ahí y van a ver todo lo que hago, todo lo que he hecho y pueden tomar contacto conmigo. Maravilloso. Rubén, si algo más quieres decir, por mi parte ha sido un tremendo, tremendo placer que hayas estado acá. Nada, sé que podríamos seguir hablando, quizás en un futuro nos conectamos para ver qué puede pasar en Chile y en otros países, que sería importante saberlo también. Claro, todo es a partir del momento de la juramentación presidencial. Ubicamos el tema del eclipse o de los tránsitos planetarios. Tránsito es el movimiento presente actual de un planeta en el horóscopo, ¿de acuerdo? Perfecto. Para saber qué cosa va a acontecer. Y sí, para mí se quedó, digamos, en el tintero, podríamos decir, cósmico, el tema de la proclamación de la independencia de Chile, que, digamos, se hizo, si no me equivoco, el 12 de febrero de 1818, ¿no? 18, exacto, sí. Y entonces, digamos, Chile es el signo de Acuario, pero celebra su independencia bajo el signo de Virgo. Si celebrara bajo el signo de Acuario, imagínense que Chile sería una nación súper desarrollada, porque estaría en sintonía con la era presente, que es la era del Acuario. La era del Acuario es la ciencia y tecnología. A ver cómo se define. De los avances vertiginosos, la era de los avances vertiginosos en ciencia y tecnología. Un país, digamos, que representa a Acuario grandemente es pues Singapur. Y Chile Totalmente. sería superior. Wow. Pero ¿cómo hacer para que Chile juramente, no juramente en todo caso, que siga juramentando ya a sus presidentes en marzo? Ya, pues, ahí lo respetamos. Pero que celebre su independencia en febrero. Sería genial, genial. Wow. Sería un Pero, cambio pero, drástico para el país. claro, si es que eso hubiera hecho el presidente Boric, ¿Eh? no tendría los problemas que tiene. Eso lo dijimos hace como 3 años. Si Wow. es que se buscaba la manera de que Chile se acercara a febrero en su independencia. Podría haber un movimiento, de repente tú desde tu programa podrías hacer de que gente se manifieste si podrían o no retomar o tomar la idea de que se celebre en febrero. Es posible, sí, totalmente. Hay que pedirlo en todo caso y posiblemente los mandatarios hagan caso. Es necesario. En Wow. el caso de Perú, por ejemplo, venimos insistiendo que los presidentes no juramenten en el mes de julio, que es el signo de Leo, sino se vayan a Acuario a finales de enero, para que Perú pueda salir de sus problemas prontamente. Exacto. Y pongo como ejemplo el caso de Chile, que juramenta a sus presidentes en marzo, pero celebra su independencia en marzo. Y eso le permite al país avanzar tremendamente. Pero llega un momento en que ya se bloquea. Y en este caso, Chile debería irse a febrero, A febrero, a exacto. recordar su proclamación. Exacto, es cierto. Febrero entonces es el mes clave. Deberíamos Ese hacer mes, que este podcast se viralice para que empecemos a hacer la no es fiesta todos. solamente en febrero el día de San Valentín, ¿eh? ¿Verdad? es el día de la independencia de Chile. ¿14 de febrero? No, bueno, lo digo por el mes de febrero. Bueno, sí, Es, es, bueno, es es, cierto. es, es el 12, 2 días antes de San Sí. Valentín. Mm, sí, es verdad, pero está ahí todo mezclado. El mes del amor. Sí. Rubén, Y ha del sido un tremendo alto placer. progreso. Muchísimas gracias, mi querido amigo Martino. Bueno, nos Estaré estaremos. atento para una nueva invitación a futuro. Bueno, por supuesto, estarán todas tus redes y página web acá abajo en la descripción. Muchísimas gracias. Un feliz tiempo para todos. Igualmente, Rubén, gracias por ver y nos vemos en un siguiente episodio. Hasta luego.